Recording es para grabar ahí. El que dice el cuadradito o el que está las dos rayitas. Todas las oportunidades anteriores vamos a empezar con un breve repaso, ¿verdad? De todo lo que vimos hasta hoy. Recuerden ustedes que Apocalipsis capítulo 1, básicamente nos habla acerca del Cristo glorificado, ¿verdad? Capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Y luego recordar siempre el mapa profético, los sucesos del porvenir, desde el punto de vista premilenial, ¿verdad? Que es nuestra postura oficial. Todo empieza con la cruz de Cristo, el evento cercano, el evento cercano más esperado por la iglesia es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Luego vemos que se inicia aquí en la tierra un periodo de 7 años de tribulación, especialmente para el pueblo de Israel. Mientras acontece aquí en la tierra la tribulación, los salvos vamos a tener que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Luego vienen las bodas del Cordero, que hoy vamos a estar tocando algunos detalles. Y luego los 7 años de tribulación culminan con el retorno glorioso de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, e inicia el periodo milenial, 1000 años de reino de nuestro Salvador. Luego viene el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, donde van a estar siendo juzgadas todas aquellas personas que no fueron salvas, desde Caín hasta el último no salvo del milenio, ¿sí? Y luego ya el estado eterno, Apocalipsis 21 y 22 nos habla acerca de eso. Apocalipsis capítulo 4 nos describe el trono de Dios, ¿sí? Vemos al que está sentado en el trono, que tenía aspecto de jaspe y de cornalina, dice la palabra de Dios. Tenía también la particularidad de que alrededor del trono se veía un arco iris, que tenía solamente el color verde. 7 lámparas de fuego estaban enfrente del trono, 4 seres vivientes, uno a cada lado del trono, y 24 ancianos frente al trono, y separados por un mar de vidrio, que también vimos en Apocalipsis 7 y 15. Apocalipsis capítulo 5 trata de la dignidad del Cordero para tomar el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese libro contiene todos los juicios durante la tribulación. Por eso es que dice la palabra de Dios que está escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. A medida que se abren los sellos, aquí en la tierra se desatan los juicios. En el séptimo sello están las 7 trompetas, y en la séptima trompeta están incluidas las 7 copas de la ira de Dios. Las 70 semanas también estudiamos, dijimos que con el decreto de Artajerjes para reconstruir los muros y la plaza de la ciudad, inicia el conteo, un 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. En 7 semanas, o en su equivalente, 49 años, se edifica toda la plaza y el muro de la ciudad en tiempos angustiosos, ¿sí? Luego 62 semanas más se le suma hasta la entrada triunfal de nuestro Salvador, relatado en Mateo capítulo 21, o sea, 434 años. Si uno suma, nos da un total de 69 de las 70 semanas que ya se cumplieron, y 483 años también ya cumplidos. Culminan hasta la entrada triunfal de nuestro Salvador. Luego vemos que hay una especie de paréntesis, ya lleva 2000 años, donde se forma la iglesia del Señor, que inicia en Hechos capítulo 2, y luego vemos que inicia el conteo de la semana número 70, cuando el anticristo confirme el pacto con los judíos, ¿sí? La última semana, o sea, 7 años. Por estas 70 semanas sabemos que la gran tribulación debe durar 7 años, ¿verdad? Dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. La primera parte se le conoce con el nombre de tribulación, y la última parte, 3 años y medio, de gran tribulación, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6 inicia el juicio sobre la tierra con los sellos. Los primeros 4 sellos nos hablan de 4 caballos con sus respectivos jinetes. El primer caballo es montado por un jinete, pero el caballo blanco está montado por este jinete que tiene un arco
pero ese arco tiene la particularidad de que no tiene flechas, no tiene saetas. El caballo blanco simboliza la paz, pero en este caso es paz falsa. El jinete es el anticristo, por lo tanto, esa falsa paz termina rápido. Le sigue el caballo rojo o bermejo, que simboliza la guerra, el derramamiento de sangre, y siempre después de la guerra hay hambre, simbolizado por el caballo negro y su jinete, ¿verdad? Que tenía en la mano una balanza, y lo que significa que va a haber racionamiento de la comida, ¿verdad? No va a ser como ahora, que va a haber gente que gane mucho y que pueda comprarse todos los lujos. Al contrario, se va a estar racionando, ¿verdad? Vas a trabajar un día por un plato de comida. Así es que si estamos pasaditos de pesos, especialmente aquellos que no recibieron a Cristo, bueno, durante la tribulación van a estar flaquitos, ¿verdad? Y luego vemos el jinete sobre el caballo amarillo, que simboliza más muerte. El quinto sello se abre y Juan ve a los que han sido sacrificados por el anticristo como consecuencia de estos 4 primeros sellos. Ve esas almas bajo el altar y ellos están clamando al Señor por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor justo, no vengas la sangre de los que nos han matado allá en la tierra? Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 6 al abrirse el quinto sello. El sexto sello, hay una anarquía, se caen estrellas, probablemente sean meteoritos, asteroides que van a caer sobre la tierra, y los grandes, los capitanes, van a estar rogando a las peñas que le escondan de la ira del Cordero. También vimos acerca de lo que es la batalla de Gog en Ezequiel 38 y 39. Una vez más, repito, esta batalla de Gog no es la misma que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, que vamos a estar cubriendo la próxima semana. Al contrario, es otra batalla. Creemos nosotros, al inicio de la tribulación. La otra postura, dicen algunos hermanos a quienes respetamos, que es antes o como parte del Armagedón, y otros dicen al final del milenio. Dijimos que al final del milenio no es, porque dice la palabra de Dios claramente en Apocalipsis 20 que aquellos que se hayan unido a la sublevación final de Satanás al final del milenio van a ser aniquilados por fuego, van a morir, porque la tierra y cielo actuales van a ser quemados, ¿sí? No va a haber necesidad de que se entierren los cadáveres ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el fuego va a aniquilar todos los cadáveres. Sin embargo, aquí en esta batalla, vamos a ver más adelante, que se van a estar enterrando por 7 meses los cadáveres y utilizando las armas como combustible para encender fuego, dice la palabra de Dios, durante 7 años. Nosotros, particularmente, mi postura es que esta batalla ocurrirá al inicio de la tribulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque Israel firma un tratado de paz que da inicio a las 70 semanas, a la última semana de esas 70, como estábamos diciendo hace rato, ¿sí? Entonces, como dice ahí en 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2, el anticristo va a hablar de paz y seguridad. Los israelitas van a estar contentísimos porque después de tanto tiempo, desde 1948, cuando ellos volvieron a su territorio, al octavo día ya fueron invadidos por ejércitos enemigos. Nunca tuvieron paz. Siempre están pendientes de algún ataque terrorista. Nunca ellos pudieron estar tranquilos, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando el anticristo, el líder mundial del occidente, o sea, el líder más potente del mundo, ¿verdad? De occidente, le firme la paz, entonces ellos van a vivir tranquilos. Dice la palabra de Ezequiel que van a estar sin cerrar sus puertas, etcétera. O sea, va a haber condiciones como lo que dice ahí en Ezequiel 38 y 39. Se menciona que estarán enterrando cadáveres durante 7 meses y usando como combustible las armas enemigas durante 7 años. Pero dijimos que la tribulación tiene un periodo de 7 años. Por eso creemos que estas condiciones para Israel va a ser poco después de la firma del anticristo con ellos, ¿sí? Y creemos que está cerca. Los países implicados, la Biblia nos habla acerca de Gog, que es príncipe de Magog, sobre Mesec y Tubal, habla de Persia, Cus, Fut, ¿sí? También nos habla acerca de Togarma, etcétera.
¿Y a qué naciones pertenecen hoy? Algunos estudiosos creen que Magog es tierra de Rusia y las tierras de Mesec y Tubal representarían a la actual Turquía, ¿sí? Persia es Irán, que hasta 1936 tenía ese nombre. Cus es Etiopía, Fut es Libia, y esas son algunas de las naciones que nos menciona la palabra de Dios. Todos tienen la particularidad de ser enemigos del pueblo de Israel. Apocalipsis 7 nos habla de dos grandes grupos. El primero, los 144,000 sellados judíos, 12,000 de cada tribu. Y el segundo grupo que nos habla de los que están vestidos con vestiduras blancas y palmas en las manos, de toda lengua, tribu, linaje, pueblo y nación, dice la palabra de Dios. Probablemente estos van a recibir a Jesucristo por Salvador luego de oír el evangelio de boca de los 144,000 sellados judíos. Apocalipsis 8. Se abre el séptimo sello, hay 30 minutos de silencio en el cielo y luego inicia el toque de las trompetas. La primera trompeta suena y dice que es afectada la tercera parte de la hierba, ¿sí? La segunda trompeta dice que afecta a la tercera parte del mar, se destruyen la tercera parte de las naves y muere la tercera parte de los seres vivientes que viven en el mar. La tercera trompeta afecta a los ríos. Dice que una estrella llamada Ajenjo amarga las aguas de los ríos y no solamente las amarga, sino también las envenena, porque todo aquel que beba de esta agua morirá, dice la palabra de Dios. La cuarta trompeta afecta la tercera parte de los astros, del sol, de la luna y las estrellas. Estos juicios de las trompetas son mucho más severos que los sellos, ya que entre los sellos hay un espacio de tiempo. También aquí en las trompetas hay un cierto intervalo de tiempo, pero probablemente ocurran más de seguido que el periodo entre un sello a otro. Pero aún así, este juicio de las trompetas hay más intervalo de tiempo que las copas. Las copas son muy seguidas y sucesivas. Ocurre la segunda mientras aún está la primera copa estando activa, ¿sí? Capítulo 9 nos habla de la quinta trompeta, de un ejército especial que la Biblia llama langostas, que tienen colas como de escorpiones y que tienen la potestad de dañar a aquellos que han rechazado a Jesucristo y han aceptado el 666 en sus manos derechas o en sus frentes. A estos van a estar atormentando por 5 meses, dice la palabra de Dios, pero no van a matar a ninguna persona, pero sí van a sufrir. Es más, los hombres van a estar buscando la muerte y no la hallarán, dice la palabra de Dios. Luego nos habla de un ejército que va a estar siendo dirigida por 4 ángeles que van a ser desatados del gran río Éufrates, ¿sí? Un ejército de 200 millones. Y esta, a diferencia del anterior, van a matar a la cuarta parte de aquellos que hayan sobrevivido. Perdón, la tercera parte de aquellos que hayan sobrevivido del juicio de los sellos, ¿sí? Estos sí van a matar mucha gente y pueden dañar tanto por frente como por atrás. Fíjense ustedes, dice que su cara va a ser como cara de león y sus colas son como serpientes y con ella van a estar dañando y matando a la tercera parte, perdón, de la humanidad que va a sobrevivir a los sellos. Capítulo 10 nos habla del ángel fuerte que tenía sus pies refulgentes como de un horno, dice la palabra de Dios. El lado derecho estaba sobre el mar, el lado izquierdo estaba sobre la tierra, con su diestra elevada, su rostro como el sol, ¿sí? Cubierto por el arco iris y con un cinto de oro ceñido en su pecho, con un librito que finalmente se lo da a Juan. Este come, es de sabor como de miel a la boca, pero al tragarla amarga el vientre, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 10. Creemos que habla acerca de las profecías. Cuando uno estudia profecías se siente muy bien, ve las victorias de nuestro amado Salvador, ¿sí? Uno se siente feliz, contento por ser salvo, pero cuando pensamos en el destino eterno de aquellas personas que amamos, nuestros seres queridos,
nuestros compañeros, nuestros amigos que no reciben a Cristo por Salvador, entonces tiene la particularidad de hacernos sentir una amargura, ¿verdad? Y eso es lo que se refiere a lo que tiene este ángel en su mano. Capítulo 11 nos habla de la reconstrucción del templo de los judíos, que probablemente inicie al inicio de la gran tribulación después de la firma del pacto con el anticristo. Luego de la misión de los dos testigos, ¿verdad? Que tienen particularidades, muchos poderes bastante interesantes y nos hacen recordar a Moisés y a Elías. Y el toque de la séptima trompeta, donde dice ahí que se nos da un adelanto acerca de que los reinos ya prácticamente van a estar a las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Capítulo 12 nos habla de la mujer y el dragón, ¿verdad? Esta mujer es Israel, que estaba sobre la luna, que estaba vestida del sol y sobre su cabeza 12 estrellas, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, los sueños de José en Génesis 37, 9 y 10, especialmente el segundo, él dijo que estaba su estrella y 11 de ellas, junto con la luna y el sol, estaban inclinados hacia su estrella, refiriéndose a los hermanos suyos y a su papá y a su mamá, como como Jacob, perdón, lo interpretó. Es el pueblo de Israel. Este dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas es Satanás. Y su cola arrastra, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas son los mismos hijos de Dios mencionados en Job capítulo 38, versículo 4, cuando el Señor responde a la pregunta de Job, ¿por qué él estaba sufriendo siendo él un hombre íntegro? Entonces el Señor le dice, ya que defendes tanto tu integridad, respondeme algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando yo colocaba la piedra angular, cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Entonces, nos está diciendo que la tercera parte de todos los ángeles cayeron con Satanás. Capítulo 13 nos habla del anticristo, ¿verdad? La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, dice la palabra de Dios. Sale del mar. Sin embargo, nos habla también Apocalipsis 13 de una segunda bestia en el versículo 11 al 18 que sale de la tierra y que hablaba como, tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón, ¿verdad? Indicándonos quién es el que le daba la autoridad. Este tiene a su cargo hacer que todo el mundo adore a la primera bestia, o sea, al anticristo. Capítulo 14 nos habla acerca de los 144,000, nos habla un poco de su currículum, ¿sí? Eran hombres intachables, irreprensibles, ¿verdad? Que nadie podía decir nada, no había engaño en su boca, dice literalmente la palabra de Dios. Luego nos habla también acerca del mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel proclama el evangelio eterno a toda lengua, pueblo, tribu, linaje y nación, dice la palabra de Dios. Ahí es donde se cumple lo de Mateo 24, que será predicado el evangelio y luego vendrá el fin. En todo el mundo, dice la palabra de Dios. Ahí se cumple, no hoy, no la iglesia. Estos 3 ángeles son los que van a cumplir la mencionada profecía. El segundo ángel nos habla de la caída de Babilonia, ¿verdad? El sistema religioso que se va a levantar en los primeros años de la tribulación, va a dominar el mundo entero, nos habla la palabra de Dios. Y el tercer ángel nos habla de la condenación de aquellos que hayan recibido el 666. Una vez que se hayan sellado, no hay posibilidad de salvación. Van a ser castigados en forma eterna, dice en el lago de fuego. Y luego nos habla acerca de lo que será la batalla final de la guerra de Armagedón. Un conjunto de guerras que van a culminar con la última batalla de Armagedón, donde va a haber 300 kilómetros de sangre que van a llegar hasta los frenos de los caballos. Y pensamos, creemos que es literal, ¿verdad? Millones de personas van a estar siendo aniquiladas ahí por sublevarse contra el Salvador Cristo Jesús. Apocalipsis 15 es un preludio al juicio de las copas, ¿verdad? Los 4 seres vivientes entregan copas
a 7 ángeles donde están todas las 7 plagas postreras, los 7 últimos juicios de la tribulación. Hemos estudiado ya los 7 sellos, las 7 trompetas, y aquí se les da a los ángeles 7 copas en donde están las plagas postreras para la tierra. Y luego estos ángeles salen del templo celestial y se disponen a derramar sus copas sobre la tierra. Apocalipsis 16 nos habla de la ejecución del derramamiento de esas copas. La primera copa es derramada, dice la palabra de Dios, sobre las personas, y estas tienen úlcera desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Afecta a todos los que tengan el 666. Van a estar llorando, sufriendo, gimiendo de dolor, ¿verdad? Luego dice la segunda copa es derramada sobre el mar, y a diferencia de las trompetas, esta copa afectan la totalidad del mar, todos los seres vivos. Entonces va a terminar el atún, la sardina y todo lo que se coma del mar. Gran parte de lo que comemos viene del mar, ¿sí? La tercera parte afecta, la tercera copa, perdón, afecta a los ríos y fuentes de aguas, la fuente de agua dulce, los manantiales, los ríos, etcétera. Y literalmente dice la palabra de Dios que van a beber sangre, porque han derramado sangre inocente, sangre de santos, solamente por el hecho de que fueron fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cuarta copa se derrama sobre el sol y este quema a los hombres. Dice que van a estar blasfemando por esta razón al Señor. Dice Isaías que el sol va a aumentar su potencia como 7 días, o sea, 7 veces la temperatura de un día. Van a estar siendo quemados literalmente las personas. La quinta copa afecta al reino, al trono de la bestia y a su reino, dice la palabra de Dios, y este queda en total tinieblas. La sexta copa afecta al Éufrates y este se seca para preparar camino para los reyes del oriente. Y la séptima copa dice afecta, hay un trueno, relámpago, terremoto y cae un granizo, o sea, varios granizos como del peso de un talento, que es alrededor de 30 a 50 kilos. ¿Sí? Estos son los juicios postreros, los peores juicios, las 7 copas de la ira de Dios. Capítulo 17 nos habla de la destrucción de la Babilonia religiosa, la gran ramera a manos de la bestia. El Señor le pareció bien que muera y utilizó a la bestia para este propósito. El capítulo 18, lo último que vimos la semana pasada, nos habla de la destrucción del sistema comercial del mundo, del anticristo. Eso sería la Babilonia comercial. Va a ser destruido al final de la tribulación por el mismo Señor. Y hoy vamos a ver dos grandes eventos: las bodas del Cordero en el cielo aún, y la segunda venida de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Iniciamos con esta frase la lección de hoy. La segunda venida de Jesús será muy diferente de su primera venida, cuando su gloria estaba velada. La primera vez vino para que lo crucificaran. Ahora viene para que lo coronen. La primera vez vino en vergüenza. Ahora viene otra vez en esplendor. La primera vez vino a un árbol, a un madero. Ahora viene otra vez a ocupar un trono. La primera vez vino y se paró delante de Pilato. Ahora viene otra vez y Pilato se parará delante de él para ser juzgado. La primera vez vino como siervo. Ahora viene como soberano. Eso es lo que expresa nuestro amado hermano Adrián Rogers. Ya está con el Señor. Muy bien, iniciamos entonces la lección de hoy leyendo los primeros 6 versículos de Apocalipsis 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Muy bien, vamos a ir al versículo por versículo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Particularmente creo que esta multitud que está alabando al Señor, que está pidiendo ayuda para poder seguir alabando al Señor, es la multitud de ropas blancas con palmas en las manos que nos habla Apocalipsis 7, versículos 9 en adelante. ¿Por qué les digo? Algunos dicen que es la iglesia. Particularmente pienso que no, porque la iglesia, dijimos en varias oportunidades, que está representada por los 24 ancianos. Y se menciona que luego los 24 ancianos y los 4 seres vivientes continúan la adoración al Señor. Por lo tanto, esta multitud es diferente a la iglesia. Probablemente sea la multitud de ropas blancas con palmas en las manos. Después de esto oí. Juan pasa del plano terrenal, ¿verdad? Donde vimos la destrucción de la Babilonia comercial y religiosa, 18 y 17 respectivamente, al plano celestial, las alabanzas en el cielo. Él oye una gran voz de gran multitud. Probablemente se refiere a la multitud de salvos vestidos con ropas blancas y palmas en las manos. Los de Apocalipsis 7 que ya dijimos. Estas personas decían, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La palabra aleluya, que significa alabad a o alabad a Jehová, es una invitación para alabar al Señor y es muy frecuente en los salmos, aparecen más o menos 24 veces, pero en el Nuevo Testamento solamente ocurre 4 veces y es aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 19. En ninguna otra parte van a encontrar la palabra aleluya en el Nuevo Testamento. Versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El Señor es juez justo, un ejemplo, la destrucción de la ramera. A pesar de la severidad de los juicios del Señor en este periodo de tribulación, vemos que sus juicios son verdaderos y justos. Siempre, siempre nuestro Dios es justo. Nunca hace nada que implique injusticia. Cuidado con acusar al Señor que es injusto. No hay tal. Si es que estamos pasando por tribulaciones, por problemas, por dificultades, es porque Él así lo permitió y porque es justo o es necesario. Nunca el Señor permite algo que va a perjudicar a sus hijos. Nos habla específicamente sobre el juicio de la Babilonia religiosa, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Vemos una vez más en esta expresión que la idolatría es un pecado abominable para el Señor. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Al parecer, durante el milenio y en la eternidad, veremos un recordatorio de la destrucción de Babilonia. Nunca más será habitada, nos dice la palabra del Señor allá en Isaías capítulo 13, 14, capítulo 47, Jeremías 50 y 51 nos habla de la destrucción de Babilonia y nunca más será habitada, dice la palabra. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Lo que le estaba diciendo, la multitud que hace rato estaba aclamando aleluya es diferente a los 24 ancianos. Por lo tanto, por eso es que creemos que se trata de la multitud vestida de ropas blancas y palmas en las manos descritas en el capítulo 7. Estos personajes ya no son conocidos. 24 ancianos son los representantes de la iglesia y los 4 seres vivientes son los querubines. Ambos grupos son mencionados en el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis. Se postran en adoración al Señor, una actividad que disfrutaremos realizar por la eternidad. Y me gustaría hacer
un recordatorio o hacer una exhortación a la iglesia, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, que algunos hermanos o algunas hermanas se cansan, por decirlo así, comillas aquí, en los cultos. No, no puede cantar mucho tiempo. No, no puede escuchar un mensaje que pase 20 minutos. No, porque ya es largo, no, porque tiene que ir a cocinar, lavar, planchar, hacer cualquier cosa. Hermanos, nuestra actividad en la eternidad va a ser adorar al Señor. Y si hoy no aguantamos un culto de 1 hora entre cantar y predicar o más, estamos mal, porque esa es la actividad que nos espera en el futuro. Tenemos que gozarnos al cantar alabanzas al Señor. Además, tenemos que disfrutar del mensaje de la palabra. No podemos estar teniendo un devocional de 15 minutos en nuestros cultos. Se tiene que predicar la palabra de Dios. Y Pablo es claro allá en Hechos capítulo 20 al exhortar a los hermanos, a los ancianos de Éfeso en Mileto. Él dice que tenemos que predicar todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, nos guste o no nos guste, igual hay que predicar la palabra de Dios. Y es muy poco probable que podamos predicar toda la palabra de Dios en 15 minutos por sermón. Versículos 5 y 6 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. El anciano apóstol Juan nos relata que salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. No se identifica a quién pertenece la voz, pero tal vez sea la de un ángel. En respuesta al pedido realizado por la voz que sale del trueno, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, exclama, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Al fin llegó el momento en que toda la creación adore a Cristo Jesús, quien reinará por siglos de los siglos, como dice Romanos 8. Hoy día la creación está gimiendo con dolores de parto, dice, por culpa del pecado, aguardando la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Este es el momento cuando el Señor vuelva por segunda vez, en donde volverá a restaurar como era la creación original. El milenio será lo más cercano a lo que fue el Edén allá en Génesis 1 y 2. Versículo 7 en adelante hasta el versículo 10 vamos a leer esta segunda porción de este capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjense ustedes, este pasaje nos habla acerca de las bodas del Cordero y de la cena de las bodas. Versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjense ustedes que la iglesia vuelve a aparecer en escena después de Apocalipsis 3:22. ¿Qué dice Apocalipsis 3:22? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los capítulos 4 y 5 se menciona la iglesia en la persona de los 24 ancianos, pero desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, que nos habla del tiempo de la tribulación, no se menciona a la iglesia en ningún versículo. En ningún versículo se menciona entre los capítulos 6 al 18. Habla de los 144,000 sellados, los 2 testigos, la multitud de ropas blancas, palmas en la mano, pero ninguno se puede identificar a ciencia cierta con la iglesia. ¿Por qué no se identifica? Porque la iglesia no está en la tribulación. Esa es una prueba fundamental, una prueba bien clara de que la iglesia no va a pasar la tribulación.
Las bodas del Cordero sí al tribunal de Cristo, es un momento de gozo para los redimidos. Versículo 8, y a ella, a la esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto nos recuerda que el tribunal de Cristo ya ocurrió. La iglesia ha sido vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ya aquí, para este tiempo, el tribunal de Cristo habrá sido historia, ¿sí? Por eso es que ocurre ya las bodas del Cordero. Versículo 9, que el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, este ángel, Apocalipsis 1:1, estaba mostrando a Juan todo lo estudiado anteriormente. Le indica que escriba bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿quiénes forman el grupo de invitados a la cena de las bodas del Cordero? Muchos dicen son parte de la iglesia, ¿verdad? Respetamos mucho sus opiniones, pero no puede ser, porque la iglesia es la esposa, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia la esposa va a estar siendo invitada para su propia boda? Sencillamente no puede haber boda sin la esposa. Probablemente aquí los invitados a la cena de las bodas del Cordero sean el grupo de los santos del Antiguo Testamento. Y me gustaría leer este Evangelio capítulo 3 de Juan, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 25 al 30, donde nos habla Juan el Bautista. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que el Cristo crezca, pero que yo mengüe. Dijimos en varias oportunidades también, como allá en Mateo 11, Jesús identifica a Juan como el último profeta del tipo del Antiguo Testamento, por lo cual Juan realmente pertenece a los santos del Antiguo Testamento, no pertenece a la iglesia. Recordemos que la iglesia no se formó aún, sino hasta Hechos capítulo 2 con los 120 en el día de Pentecostés. Y para cuando ocurrió eso, Juan ya había estado muerto varios años. Entonces, Juan pertenece a los santos del Antiguo Testamento y como tal, él dice que es el amigo del esposo. ¿Y quiénes son los que son convidados generalmente a una boda? Los amigos, ¿verdad? Entonces, los invitados a las cenas, primero, son los santos del Antiguo Testamento, que son un grupo diferente a la iglesia. Y en segundo lugar, están los mártires de la gran tribulación y los sobrevivientes, los que van a entrar vivos al milenio. Entonces, esos son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aparentemente, Juan, asombrado por todo lo que había visto, todo lo que le ha sido revelado, se postra a los pies del ángel que le estaba mostrando. Pero este no acepta la adoración, ya que solo Dios es digno de ser adorado. Esto es lo que aclara luego al apóstol. También Pedro, el apóstol, se negó a recibir la adoración de Cornelio. Recordemos lo que dice allá en Hechos capítulo 10. Hechos 10, cuando Cornelio tiene la visión, a la hora tercera, mientras él estaba orando, se le aparece un ángel y le manda a decir que envíe hombres a Jope, a la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Allí posa Simón Pedro. Él te hablará palabras, dice ahí en Hechos capítulo 11, por las cuales serás salvo tú y tu casa. Eso mismo es lo que hace Pedro, envía hombres a Jope, hace venir a Pedro
Y cuando llega este a la casa de Cornelio, Cornelio se postra a los pies de Pedro. Sin embargo, Pedro le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ni los apóstoles ni los ángeles aceptaron nunca adoración de los hombres. Solo Dios es el único que puede recibir adoración. Les leo Hechos 10:21 en adelante. Y la mano del Señor, perdón, ese es Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 10, versículo 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Nunca el hombre salvo por la fe en Cristo aceptó adoración de otro hombre. Fíjense ustedes que cuando Herodes le gritaron los de Tiro, voz de Dios y no de hombres, ¿qué pasó con él? Hechos capítulo 12 nos habla de ese acontecimiento. Y Herodes, dice Hechos 12:20, estaba sentado contra los de Tiro, estaba enojado, perdón, contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Terrible fin para este Herodes. Y sin embargo ahí no termina. Dice la palabra de Dios que va a sufrir eternamente en el lago de fuego. Versículo 11 al 13. Hablamos de esta tercera división del capítulo 19, los versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, perdón. Versículos 11 al 16 nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Estos versículos describen al que viene por segunda vez. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces vi el cielo abierto. En Apocalipsis 4:1, Juan había visto una puerta abierta en el cielo. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 4:1, cuando tratamos este versículo, hablamos de que probablemente ahí está identificada el rapto de la iglesia según nuestra interpretación premilenial. Sin embargo, aquí él ve el cielo abierto, no una puerta, sino todo el cielo abierto. La primera vez se abre una puerta del cielo para que la iglesia sea arrebatada y entre en el cielo. Ahora se abre el cielo para el regreso en gloria del Señor con su amada iglesia. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Este es evidentemente nuestro amado Salvador Cristo Jesús, quien monta este corcel blanco, en contraste con su primera venida cuando montó un burro. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 21, 1 al 9? El pasaje que nos habla acerca de la entrada triunfal.
Este acontecimiento, que él esté montando un corcel blanco, un caballo blanco, nos habla de victoria y conquista. Él es el verdadero, porque recordemos que ya había un jinete sobre un caballo blanco en Apocalipsis 6, 1 y 2, al abrir el primer sello, que nos habla acerca del anticristo. ¿Por qué decimos que ese jinete del caballo blanco de los sellos es el anticristo? Por lo que viene después. Después de la falsa paz viene una guerra y derramamiento de sangre. Una vez que el Señor instale su reino milenial, la guerra para siempre terminará. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, como dijo uno de los hermanos en el audio de esta semana, decía que probablemente también los animales van a ser salvos, ¿verdad? Porque acá vemos al caballo blanco, ¿verdad? Él decía así, ¿cómo? No sabía, pero es interesante, va a haber muchos animales, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso nos habla del caballo blanco y en el milenio nos habla de que el león va a comer pasto con la oveja, etcétera, el lobo con el cordero, el niño, el que va a pastorear sobre las vid, etc. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esta descripción es muy semejante a la que encontramos en Apocalipsis 1, 12 al 16. Sus ojos como llama de fuego. Nos habla de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 4, 24 nos dice, porque Jehová nuestro Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En 1 Corintios 3, 11 al 15, al hablar de lo que se va a tener en cuenta para el tribunal de Cristo, se nos habla de dos tipos de materiales: madera en hojarasca, que no soportan el fuego, y oro, plata y piedras preciosas, que sí, que purifican ese metal precioso, ¿sí? Y luego dice que va a ser probado por fuego, la mirada de nuestro Señor. Apocalipsis 1:14 dice, sus ojos como llama de fuego, sus ojos que todo lo ven. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y había en su cabeza muchas diademas. Nos habla de la majestad de nuestro Dios, quien es digno de recibir toda la alabanza, no solo por el hecho de que es creador, sino también por el hecho que él conquistó el mundo. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice en Juan 16:31? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Luego dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Lo que podemos ver en esta expresión es que nos sorprenderemos en la persona del Señor Jesús por la eternidad. No podemos saber qué es lo que significa o de qué consta ese nombre, porque dice que es algo que ninguno conocía sino solo él. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta primera parte estaba teñido de ropa en sangre, dice ahí el doctor Carballosa al respecto. Esta frase literalmente dice, estaba vestido con un manto sumergido, bautizado en sangre. Aquí no se trata de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ni tampoco la sangre de los mártires. Se trata más bien de la sangre de los enemigos del Mesías, quienes serán decisivamente derrotados en la batalla de Armagedón. Hay quienes objetan el hecho de que la batalla aún no ha tenido lugar en Apocalipsis 19:13 y por lo tanto no puede ser la sangre del ejército derrotado. Debe recordarse, sin embargo, que Juan escribe con estilo semita. Una característica de dicha literatura es describir primero lo que ocurre y luego explicar por qué ocurre. Sin duda, Juan anticipa la derrota de los enemigos del Mesías y consecuentemente observa una prolepsis de la ropa, observa en prolepsis, perdón, la ropa del Cristo victorioso como que ha ya sumergido en sangre, como dice Isaías 63, 2 y 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con sus ropas manchadas en sangre, dice, y teñidas en sangre, dice ahí en Isaías 63? Evidentemente hablando del Señor. Y su nombre es el Verbo de Dios, una expresión típica del apóstol Juan. ¿Se acuerdan ustedes cómo empieza el Evangelio de Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre.
Primera de Juan 1:1 también nos habla de esta expresión tan particular del apóstol Juan. Les quiero leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice el anciano apóstol lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y en versículo 7 de 1 Juan 5 dice, y tres son los que dan testimonio, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Muy probablemente se refiere tanto a los ángeles, porque también se nos dice que los ángeles están vestidos de lino fino. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 6, cuando se preparan los 7 ángeles con las 7 copas antes de derramarlas sobre la tierra. Dice, ¿cuánto sigue? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Como también los santos de la iglesia. En Apocalipsis 19:8 nos habla de la iglesia que está vestida también de lino fino. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. También la misma expresión hemos visto ya en el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice ahí en el versículo 4, la última parte, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y si saltamos al versículo 21, la promesa a los vencedores de la Odisea dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 18, cuando el Señor les aconseja, les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La iglesia va a estar vestida de lino fino, vestidura blanca, resplandeciente. Por lo tanto, creemos que los ángeles y la iglesia en general estarán acompañando al Señor cuando Él vuelva por segunda vez. Pero la particularidad es la siguiente. Este ejército solo acompaña al Señor. No tendrá la necesidad de mover un solo dedo para obtener la victoria. Esta es segura gracias al Señor Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a las naciones. Es una clara referencia a la palabra del Señor, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Será como cuando hubo la creación, cuando todo fue creado por la sola palabra de Dios. Génesis 1:1-3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo empezó con la palabra de Dios, de la nada, ex nihilo, como dicen los que estudian las lenguas originales. Hebreos 11:3 también nos habla acerca de que el universo fue constituido por la sola palabra de Dios, que Él creó todo lo que se ve de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. El Todopoderoso vencerá a sus adversarios solo con el poder de su palabra, y él las regirá con vara de hierro. Nos hace referencia al milenio. El Señor reinará la tierra con rigor y severidad
en el milenio, como dice el Salmo 2, 1 al 9, donde nos habla acerca del reino futuro del Mesías. Salmo 2, 1 al 9. Les leo en un momento. Este salmo es bien interesante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás. El Señor va a regir con vara de hierro. Incluso vamos a ver algunos detalles acerca del milenio también, porque ahí se van a dar cuenta que no va a tolerar el Señor ningún opositor. Zacarías 14, 16 al 21 dice cuánto sigue. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ningún opositor tendrá éxito contra el Señor. Él va a bloquear toda contradicción acerca de él. ¿Por qué? Porque simplemente aquellos que quieran rebelarse contra el Señor sobre sus territorios, no va a haber lluvia, no van a poder cosechar, no van a poder sembrar, etcétera. Y se nos menciona ahí también a Egipto, que aquellos que como Egipto se rebelaren contra el Señor no les enviará la lluvia por no haberse ido ellos a la fiesta de los tabernáculos. Es más, la muerte va a ser algo tan poco frecuente que va a ser sorprendido toda aquella persona, todo el mundo va a decir por qué será que murió, ¿verdad? En Isaías capítulo 65, versículo 20 nos habla que el niño va a morir a los 100 años y que ese pecador se le va a llamar maldito. Ahí en Isaías capítulo 65, versículo 20. Bien interesante todo este milenio que vamos a estar estudiando la próxima semana. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Eso es lo que dice ahí en Isaías 65, 20. Y la última frase de este versículo 15 de Apocalipsis 19 dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Una clara referencia a la matanza de los enemigos del Señor en la última batalla de Armagedón. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden ustedes que en Apocalipsis 17:14 se nos habla de esta misma frase, pero con orden distinto. Dice ahí en Apocalipsis 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El doctor MacArthur dice acerca de este versículo 16, en una última mirada, Juan vio que Cristo usaba una insignia alrededor de su vestidura y de su muslo, en el cual tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
El nombre expresa su dominio soberano y absoluto en su reino que pronto se establecerá. Y la última parte del capítulo 19, los versículos 17 al 21, dice lo siguiente: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El versículo 17 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Este ángel que estaba en pie del sol, lo que significa probablemente esta expresión es la ubicación del ángel, donde pueda ser observado por todas las aves del cielo. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Dice el doctor Ray con respecto a este versículo: tan grande será la matanza de Armagedón que un ángel dice a las aves del cielo que se reúnan para que coman la carne de los que caen en la batalla. Entre las víctimas habrá reyes, capitanes, hombres poderosos, caballos, jinetes, esclavos y libres. La frase al final del versículo 17 dice literalmente: la gran cena de Dios. Ojo, no es la misma cena del Cordero, de la boda del Cordero. Esta es otra cena. Este es para las aves. El resto es para los salvos, ¿verdad? La gran cena de la boda del Cordero. Qué fin afrentoso para estos muchos nobles y otros. Versículo 18. Se le congrega a las aves para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. No importa cuántos títulos, cargos o distinciones tengamos en esta vida, si estamos contra el Señor, seremos derrotados y sufriremos pena de eterna perdición en el lago que arde con fuego y azufre. Los títulos, cargos, distinciones, tronos, etcétera, no sirve absolutamente nada sin el Salvador Cristo Jesús. Versículo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El mundo entero, que para esa altura va a estar bien disminuido en cuanto a su número, como consecuencia de los juicios de la tribulación, estará reunido para pelear contra el Señor. Muy diferente a lo expresado en el himno La Mañana Gloriosa. Sacamos de la primera estrofa: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Cierto, las naciones van a estar unidas como hermanas, pero no para dar la bienvenida al Señor. Todo lo contrario, van a estar queriendo pelear contra el Señor, como dice en Apocalipsis 17:14. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjense ustedes, el anticristo y el falso profeta son los que van a inaugurar el lago de fuego. Versículo 20 dice: el anticristo y el falso profeta serán los encargados de la inauguración del lago de fuego y azufre. El diablo se les unirá 1000 años después, ¿verdad? En la rebelión final, después de Gog y Magog, ahí en Apocalipsis 20:10, él va a ser lanzado después de todo eso al lago de fuego. Y junto a aquellos que han rechazado a Cristo como su Salvador personal, como dice ahí, aquellos que van a ser juzgados ante el gran trono blanco, que también veremos la próxima semana, desde Caín, el primer no salvo, hasta el último no salvo del milenio, sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Según Tesalonicenses 1:10.
Versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El ejército del anticristo será muerto por el poder de la palabra de Dios, y servirán de banquete a las aves de los cielos. Resucitarán 1000 años después para ser juzgados ante el gran trono blanco. Muy bien, y les recuerdo el calendario de clases. El próximo lunes 7 de diciembre vamos a hablar sobre el reino milenial y el juicio ante el gran trono blanco. El 14 de diciembre vamos a tratar los capítulos 21 y 22, el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, etc. Y por último, el 21 de diciembre, el repaso final. Nuestra próxima lección va a estar bien interesante sobre el reino milenial. ¿Se acuerdan ustedes de esas primeras lecciones que tuvimos acerca de nuestra postura en cuanto a la venida del Señor? Si somos premilenaristas o si somos amilenaristas o si somos postmilenaristas. Entonces, todo eso vamos a estar repasando la próxima semana. No se pierdan, va a estar bien interesante. ¿Por qué tiene que haber un milenio? ¿Por qué el Señor ya no destruye a sus enemigos ahí en Apocalipsis 19 en el Armagedón y ya no instala su reino eterno? ¿Por qué debe haber un periodo de 1000 años? ¿Por qué se vuelve a soltar a Satanás después de esos 1000 años? ¿Por qué ocurre la batalla final de Gog y Magog, etcétera? Todas esas preguntas van a estar siendo respondidas las próximas semanas. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Alfred. Gracias a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, si no quedó algo bien claro. Entendido, bien copiado, doctor. ¿Sí? ¿Qué ¿Dani? pasó, Dani? Bien copiado, entendido. ¿Dani? Sí, entendido. Le escuché todo al pastor Lovati también, así mismo. Qué bueno, me alegro. Rebeca, hermana Reinita, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar nuestro encuentro? Súper, Manolo. Gracias. Ustedes, César, Adela. Súper. Excelente. Súper también, Manolo. Gracias, Está hermana muy Reina. bien entendido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a cada uno por su tiempo, por conectarse y por el estudio de la palabra, ¿verdad? Que tuvimos. Damos gracias al Señor y nos despedimos, ¿verdad? Que el Señor bendiga a cada uno ricamente y, como siempre, orar los unos por los otros, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que tuvimos de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés produciendo, como dice tu palabra, el querer como el hacer, que podamos estar anunciando las buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas que nos rodean y que podamos, Señor, también todo lo aprendido en esta noche y en tu palabra, poder aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, y el próximo lunes nos vemos. Dios mediante. Gracias, Alfred. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones para todos, Chao, hermanos. chao.